continuación nuestro espacio de entrevista acá en Tele2 Noticias. Estamos con el profesor Luis Riveros, es rector de la Universidad de Chile, economista también. Don Luis, le agradecemos la invitación de Tele2 Noticias por poder acompañarnos esta noche acá. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá en este canal de la Universidad Autónoma. Don Luis, usted dictó hace un rato atrás el curso de Institucionalidad Postrada a la Crisis de la Confianza Ciudadana. Si pudiésemos contarnos un poco a qué iba enfocado esta charla, más o menos de qué trataba. Me han invitado distintos grupos de jóvenes. Yo convivo con los jóvenes como profesor universitario bien activo que soy. Y grupos de jóvenes en distintas partes del país me han convocado para que exponga mi punto de vista respecto a la crisis que vive en nuestro país. Y que ya hoy día es innegable. Hace algunos meses atrás se decía que no había una crisis. Después se dijo que había una crisis política. Hoy día se acepta que hay una crisis política e institucional, que obviamente compromete, ¿no es cierto?, la credibilidad de la ciudadanía, que ha dejado de creer en las autoridades, en los organismos del Estado, ha dejado de creer en los partidos políticos, ha dejado de creer en las alianzas de partidos de todo tipo, porque claro, somos una sociedad que tiene altas demandas, que ha estado muy impactada por la decepción, ¿no es cierto?, y eso lleva, ¿no es cierto?, a este fenómeno que tiene que ver con la crisis de credibilidad. Y yo creo que eso es suficientemente peligroso desde el punto de vista institucional como para entonces atenderlo, digamos. Y mi discusión con los jóvenes, que son los que van a tener que heredar esto, ¿no es cierto? Y lo bueno y lo malo que quede de esto, iban a tener que administrarlo a futuro. Y yo veo eso con mucha preocupación de cómo vamos a hacer ese tránsito y de qué efectivamente somos capaces de hacer hoy día para poder mejorar, ¿no es cierto?, la situación en que estamos, ¿no es cierto?, que además hoy día se condimenta con una crisis económica, ¿no?, y que vamos a tener entonces 2 años por lo menos los que vienen que van a ser bastante duros. Es una decepción en general con la clase política. No hay sectores que salgan favorecidos, los independientes de repente, las ideas nuevas que surgen, tampoco convencen mucho a los jóvenes a la hora de ir a votar, por ejemplo. Claro, porque se pronostica, ¿no es cierto?, justamente para las próximas elecciones municipales una alta tasa de abstención, porque las propuestas, ¿no es cierto?, las fórmulas son las mismas, ¿ah? Y esas ya, ¿no es cierto?, han presentado una serie de fracasos, ¿no es cierto?, por lo menos visto desde el punto de vista ciudadano. Yo creo que los ciudadanos vuelcan más su mirada hacia los independientes, ¿no? Y ahí, por supuesto, el término independiente es muy variable, ¿no?, pero no tienen confianza ni en los partidos tradicionales, ¿no es cierto?, ni tampoco estos partidos nuevos, ¿no es cierto?, que toda la gente piensa que son un poco más de lo mismo, con distintos maquillajes probablemente, ¿no? Entonces, me parece a mí que el fenómeno de la independencia para poder consolidar un programa de cambio que en mi opinión tiene que orientarse primero que nada al cambio ciudadano, o sea, formar ciudadanos efectivamente para que busquemos mejor la información, evaluemos mejor, ¿no es cierto?, y seamos capaces de tomar mejores decisiones como país. En gran medida lo que nos está pasando es culpa de la ausencia de ese ciudadano. Que sea un ciudadano más informado, más solidario, más tolerante, ¿no es cierto?, que tenga una mirada proactiva, que tenga una mirada de futuro, no solamente todas las cosas para mañana, porque eso también va a ir demandando respuestas distintas desde el punto de vista de la clase política. ¿Tiene memoria la ciudadanía chilena? Se critica mucho de repente, que de repente se critica a cierta persona, sin embargo, un par de años después vuelve a ser electo. Así es. Yo creo que prevalece un poco esa memoria tan frágil, que es característica de nuestro ciudadano, pero que en gran medida también obedece a la falta de adecuada información, de adecuada, yo diría, consistencia cívica para tomar las decisiones. Y claro, porque prevalecen ciclos de desilusión. Lo que me desilusiona hoy día a lo mejor es mi ilusión más tarde. Pero esos altos y bajos lo que están haciendo es llevar a la economía y a la sociedad chilena a una permanente frustración. ¿Cómo está la participación de los jóvenes en la política? Se destaca últimamente estos diputados jóvenes que ingresaron al Congreso, Vallejo, Boric, etcétera. ¿Cómo ha sido la incorporación de la juventud al Parlamento? Yo creo que ellos, digamos, han sido una generación que no ha logrado refrescar al Parlamento, porque nuestros jóvenes, digamos, estos jóvenes dirigentes fueron esencialmente quienes condujeron la protesta. Protesta contra el sistema, protesta contra el tipo de educación que tenemos, protesta contra la forma en que manejamos los problemas económicos, protesta.
pero no están al otro lado las propuestas, o sea, cómo enfocamos estas cosas a un punto de vista de mejoramiento, ¿no? Y que seamos capaces de convencer al ciudadano sobre eso. Yo creo que ese paso ha faltado. Y por lo tanto se ve un Parlamento que en realidad, ¿no es cierto?, la evaluación del Parlamento con estos jóvenes, ¿no es cierto?, que son sangre fresca, bueno, es un 7% de la ciudadanía que apoya a nuestro Parlamento, ¿no es cierto?, en términos de creerlo una institución relevante. Y eso, por cierto, que tiene que ver con lo que viene arrastrando, pero también con la incapacidad que se ha tenido de introducir ideas nuevas, propuestas nuevas, que sean, ¿no es cierto?, el sello de un Parlamento más comprometido con el futuro. ¿Cómo se ve la realidad de la Araucanía, profesor, en cuanto se critica siempre al gobierno de turno que no es capaz de solucionar el denominado conflicto indígena, conflicto mapuche? ¿Para dónde va eso? ¿Cómo se ve esta realidad? ¿Tiene solución de alguna forma? Yo creo que la percepción que hay y que yo comparto es que no va para ninguna parte. O sea, todos los días ocurre algo que aparece como inesperado, pero es parte de una evolución, ¿no es cierto?, de un conflicto que en realidad el Estado no ha sido capaz de replantear. No sé si la palabra correcta será negociar, pero a mí me parece que el Estado tiene los instrumentos y tiene la potestad para intervenir, ¿no es cierto?, mucho más proactivamente de lo que ha hecho. El problema de la Araucanía no es un problema policial. Desde luego lo hay ribetes policiales en todo, ¿no es cierto?, y hay delito en todo, pero aquí la esencia del problema no ha sido atacada en su fondo, y me parece que son problemas pendientes ya muchas generaciones, y que yo no alego que el Estado o este gobierno tenga que solucionar el problema, pero hay que iniciar un camino, ¿no es cierto?, para darle solución a un problema que se viene arrastrando y que simplemente tiene al país, ¿no es cierto?, en ascuas, porque todos los días, digamos, aparece un nuevo síntoma que ya no es una protesta, ¿no es cierto?, de grupos que se sienten frustrados en sus peticiones, en sus derechos, ¿no es cierto?, que ellos alegan tenerlo, sino que también son grupos que cuestionan al Estado y se consideran, ¿no es cierto?, una nación aparte. Y muchos de ellos entonces dicen que están en guerra con esta otra nación que se llama Chile. Eso es totalmente inaceptable. O sea, yo siento que el Estado tiene que tener una acción mucho más allá, ¿no es cierto?, de las acciones de corto plazo y de las acciones policiales que ha incentivado. Pero no es por abanderizarse por ningún lado, pero quizá da la impresión de que la Araucanía como que se le tiene temor. Llegar a la Araucanía se criticó mucho la escasa visita de la presidenta Bachelet durante su mandato de los 2 años que lleva. ¿Hay temor en el nivel central de solucionar, de acercarse a la Araucanía? Yo creo que en general los políticos le tienen temor a los problemas. Ya. En general. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, siempre existen fórmulas así como mágicas, declaratorias usualmente de cómo se aborda el problema, ¿no? Entonces, las protestas de los estudiantes, metámosle gratuidad, ¿no? Las protestas de los pobladores, metámosle un bono, ¿ah? Cosas que solucionen, entre comillas, rápidamente las cosas. Y claro, al tema de la Araucanía se le tiene temor porque está muy claro de que no es un tema que se pueda solucionar con una medida rápida, ¿ah? Sobre todo una medida que tenga impacto medial, ¿ah?, que son las que le gustan a todos los políticos, ¿ah?, y que mejore sus encuestas, ¿no es cierto? Mientras más ruido haga, mejor. Exactamente, ¿no? Entonces yo creo, digamos, de que eso ha ido, si me permiten la expresión, chuteando el problema de la Araucanía, ¿no es cierto? Porque habrá que verlo más adelante. Y yo siento que eso es un tema que hay que abordarlo. Y en eso el Estado tiene los instrumentos y, por cierto, tiene toda la potestad, digamos, y debe tener, obviamente, la credibilidad para sentarse en una mesa y empezar a dibujar un camino de salida, porque no se trata de que se solucione así, ¿no es cierto?, de una vez para todas, que es también lo que les gustaría a los políticos. Todos nos damos cuenta de que aquí tiene que haber una senda de entendimiento y de soluciones que vayan obviamente eliminando este sentimiento que existe de enfrentamiento, ¿no es cierto?, de la Araucanía o de la población de la Araucanía o de sectores de la Araucanía como hace contra el resto del país. Eso no puede ser, eso no es aceptable. Su trabajo principal es con los jóvenes. ¿Son los jóvenes la solución? Yo creo que los jóvenes tenemos que, por eso mi propuesta es profundizar y mejorar nuestra educación, porque si no mejoramos a las generaciones futuras como ciudadanos, efectivamente, ¿no es cierto?, capaces de mirar estos problemas con la amplitud y la profundidad que se requiere, obviamente que estamos legando los mismos problemas para las generaciones futuras. Por lo tanto, hay que apostar a los jóvenes porque ellos van a ser los depositarios de esto. Y le estamos heredando un país que
oculta una cantidad de conflictos, ¿no es cierto? Bueno, el de la Araucanía es uno, pero el conflicto distributivo del país, ¿no es cierto?, que se viene arrastrando ya hace años, ¿no es cierto? El conflicto de diseño de las instituciones, ¿no es cierto? Hemos hecho un diseño del Estado que yo diría es bastante discutible en términos de su efectividad. Bueno, eso se lo vamos a entregar a los jóvenes, ¿no? Entonces, en mi opinión, claro, tenemos que mejorar la forma de hacer política, tenemos que mejorar la visión política desde el gobierno, de las instancias superiores, pero también tenemos que formar, ¿no es cierto?, a las nuevas generaciones un espíritu distinto. Volver a encantarles, que se vuelvan a participar. Que vuelvan a participar, pero para eso hay que hacerles creer de que efectivamente esto cambia, ¿no? Porque hacerles participar, ¿no es cierto?, como algunos creen, obligarlos a ir a votar, ¿no? Porque eso es lo que se quiere con esto del voto obligatorio, obligar a los jóvenes a ir a votar, y bueno, y si los jóvenes no quieren ir a votar, ¿no es cierto? Yo creo que es mucho más importante el convencimiento respecto a que hay que cambiar las cuestiones fundamentales que ellos sienten como críticas e inadecuadas en nuestra actual sociedad. Para que su participación no quede solamente en la protesta, sino que en los cambios también. Así es, y no solamente se quede en un voto, ¿no es cierto?, que se emite porque hay que emitirlo, sino que en una efectiva participación en los caminos de salida hacia nuestros problemas. Perfecto, Luis. El tema va para mucho, pero los tiempos son cortitos. Le agradecemos que haya venido a Tele2 Noticias. El doctor Luis Riveros, ex rector de la Universidad de Chile, economista también acá en la entrevista de Tele2 Noticias Central. Nosotros nos vamos a una pausa comercial, enseguida regresamos con más informaciones.